Hola, soy Misu Hei. Hoy vamos a trabajar el curso de comunicación integral con el tema de la vocal A. 1, 2, 3. Yo ya sé decir la A, como me enseñó mamá. Canta tú también la A, como me enseñó mamá. ¡Bravo! Muy bien. Ya está, dejamos esto por aquí. Ahora miren, observen. Antes de trabajar la vocal A, tenemos que realizar una técnica, ¿ya? Mira, cogen una agujita, insertan un hilito, en este caso la cola de rata, pero puede ser lana, puede ser hilo, lo que ustedes crean conveniente con ayuda de mamá. En esta cartulina larga hay unos orificios, unos huequitos, ¿ya? Entonces yo voy a pasar por aquí con la aguja, siempre con cuidado porque esto me puede pinchar mis deditos, ¿sí? Ya. Pongo por aquí como si fuera un gusanito que se está ahí paseando por esos agujeritos. Saco por acá, ahora otra vez hacia adentro, jalo, otra vez saco mi cabecita hacia afuera, jalo, otra vez por aquí, y voy a jalar, otra vez por el orificio, sale el gusanito y jalo con mis deditos, otra vez por el orificio, sigo jalando y el último orificio hacia afuera, y terminé, ¿ya? Ese puede ser con una cartulina larga y también pueden realizarlo con una pequeña, siempre una larga y una pequeña. ¿Para qué? Ustedes dirán a mí, pero ¿para qué voy a hacer esto? Fácil, es para que ustedes se acostumbren a trabajar el dedo índice con el dedo pulgar, como ya les expliqué, así como si fuera un piquito en técnica pinza. Ustedes van a hacer como si fuera el piquito del pollito, así, pío, juntitos, ¿ya? Tienen que trabajar mucho los deditos. ¿Para qué? ¿Para qué les expliqué? ¿Se acuerdan? Para que puedan coger su lápiz y puedan escribir posteriormente. Si ustedes todavía no dominan esa técnica pinza, de coger así el dedo índice con el dedo pulgar, pues se les va a hacer un poquito difícil escribir. Para ello es importante que ustedes aprendan a trabajar siempre dedo índice y dedo pulgar juntitos, ¿sí? Y lo saco con mi dedo índice y con mi dedo pulgar. Ya está. Y terminé. Lo dejo por aquí, siempre cuidado con la punta de la aguja, ¿ya? Ahora pasamos a ver las imágenes que he preparado para ustedes, ¿sí? Acá. A ver, esto es una boca, ¿verdad? Esta es la vocal A, pero yo no voy a decir A, así. Eso, la manera correcta no la es. Tenemos que hablar correctamente para que cuando ustedes escuchan correctamente, porque la pronuncian correctamente, van a poder ustedes escribir correctamente y no se van a confundir. Por eso ahora es muy importante que ustedes aprendan primero el sonido de la vocal A, para que posteriormente puedan escribir muy bien, ¿sí? Acá, A. Mira, yo no digo no, así. Abro mi boquita sin miedo. Así. ¿No? Así, ¿ya? Acostúmbrate desde ahora a pronunciar correctamente la boca. A de agua. A de abeja. A de avión. A de árbol. A de anillo. A de araña.
Ajá. A ver, otra vez. Vamos a recordar ya. Otra vez a ver conmigo. A ver, Raciel, a ver por favor conmigo. Ricardo, muy bien Octavio. Ahora vamos a pronunciar otra vez. A de agua. A de árbol. A de... ¿Qué dijiste? Ana, ¿cómo es? Abeja. Ajá, muy bien. Abejas. A de... ¿Cómo es, Alison? Anillo. A... Alexander, de... Avión. A... Josué, ¿cuál? Araña. Ajá. Araña, araña. Muy bien. Ya, recuerden siempre esto. Cuando ustedes observan una imagen que inicie con la vocal A, tienen que pronunciarlo así. A. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿se acuerdan que hemos trabajado nuestro dedito índice? Miren, por acá le voy a poner un ojito y su boquita. Ya está. Le pongo. ¿Cuál será mi dedito índice? ¿Será esto? ¡Oh! Este es el meñique. Este. ¿Sí, Alison? ¿No? Ay, tienes razón, este no es. Este. No, este es mi dedito anular. Claro. Este será mi dedito índice. Octavio. No, claro, este es mi dedito mediano. ¿Y cuál será mi dedito índice? Ajá, muy bien, Amy. Este es mi dedito índice. Ajá. Este dedito es mágico. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Miren acá. Me voy a intentar. Esto lo pongo por aquí. Y esto lo pongo por acá. Esta es la vocal A. La vocal. ¿Qué vocal, chicos? La vocal A. Muy bien. Ahora acá. Aquí tengo una fuente con harina. ¿Ya? Y voy a agarrar mi dedito índice. ¿Se acuerdan que les dije que es mágico? Ya. Voy a agarrar mi dedito índice con mucho cuidado. La harinita no lo voy a agarrar en la mano que voy a soplar, porque puedo dañar a mí mis ojitos, puedo dañar los ojitos de mis compañeros o de mi mamita, ¿verdad? Ya, así que, a ver, ponemos acá, dedito índice, subo, bajo, le hago la pancita y le jalo la colita. ¿No? ¿Qué no aprendiste? ¿Quieres que te ayude otra vez? Ya. No hay problema. Si le jale mal, ¿qué hacemos? Lo volvemos a intentar. Porque cada error de ustedes es un momento importante para que ustedes puedan volverlo a intentar y aprendan muy bien. ¿Sí? Así que no se sientan mal. Si todavía no lo aprenden, está bien, lo volvemos a hacer. ¿Sí? Vamos, chicos, vamos, Octavio. Josué, atento, por favor. Raciel. 1, 2, 3. Fabián, tú también, ¿ah? Mirando aquí, por favor. 1, 2, 3. Arriba, abajo, la pancita y su patita. Ajá. Muy bien. Otra vez. A ver. Y si agarro así y soplo, ¡oh!, como lobo, así. Claro, claro, Ricardo, no. Porque los ojitos se pueden dañar. Y lo pongo por aquí. Y mejor trabajo con mi dedito índice. ¿Ya? A ver, 1, 2, 3. La vocal A, chicos, ustedes también, por favor. 1, 2, 3. Ajá, arriba. ¿Qué más sigue? ¿A dónde me voy? Ahí no. Claro, muy bien, Alison. Abajo. Octavio, luego. Arriba. ¿Qué le voy a jalar? Ajá, Josué, muy bien. Muy bien, Alexander. Excelente, Ricardo. Hacia abajo. Ajá. Y forme mi vocal A. Ahí está. Ustedes le pueden trabajar con harina, con arena, los que tienen arenas, de repente cerca de la playa. Pueden trabajarlo con azúcar, pueden trabajarlo con sal, con cualquier elemento que sea pues de esta consistencia delgadita, ¿no? Como la harina, No hay ningún problema, ¿sí? Esa sería la tarea, esa sería la clase de hoy. Y por favor recuerden lavarse las manitos, cuidarse mucho, quedarse en la casita, agradecer a Dios por todo lo que nos da y confiar en el Señor siempre. La actividad del día de hoy va a ser que ustedes en una
un platito, en una fuente, como lo que tengo acá. Le piden a la damita que les incorpore la harina o la arena de playa, las que tengan, sal o azúcar, y ustedes con su dedito índice van a dibujar la A hacia arriba, abajo la pancita y la culita. Y se toman fotos realizando la vocal, ¿eh? Ya, realizando la vocal. O creo que mejor un video, ¿les parece bien? Claro, un video para yo ver que toda la vocal A ha sido dibujado por ustedes. Y así saber lo mucho que están aprendiendo. ¿Sí? ¡Hasta luego!